Ahora, para complementar un poco, tenemos que explicar en un video acerca de cómo hacer la base de datos y el programa de desarrollo visual. Yo me voy a encargar de explicar la base de datos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer antes de conectarla con nuestro programa de desarrollo visual. Para esto, primero tenemos que crear nuestra base de datos. En este caso, nosotros la llamamos biblioteca. Asimismo, tenemos que después crear las tablas correspondientes. En nuestro caso son 3 tablas. La primera, cliente; la segunda, libros; y la tercera, préstamos. Para la tabla cliente tenemos que declarar las siguientes variables: nombre, dirección, número telefónico, fecha de inscripción y número de cliente. Para nombre y dirección usamos el tipo de dato varchar con 50 caracteres. Para número telefónico, varchar en 10 caracteres. Fecha de inscripción la ponemos en tipo de dato small data type. Y para número de cliente la identificamos como llave primaria y es de tipo de dato entero y es autonumérico. Para la siguiente tabla, libros, tenemos título, autor, fecha de edición y número de libro. Para título y autor utilizamos el tipo de dato varchar con 30 caracteres. Para fecha de edición utilizamos el tipo de dato small data type. Y para número de libro utilizamos el tipo de dato entero, lo identificamos como llave primaria y es autonumérico. Todos este tipo de datos son not null. Para la última tabla, préstamos, tenemos fecha de préstamo, fecha de entrega, número de cliente, número de libro y el ID del préstamo. Para fecha de préstamo y fecha de entrega tenemos el tipo de dato small data type. Y para el número de cliente vamos a hacer referencia como llave foránea de la tabla cliente y la podemos encontrar en esa tabla como igual número de cliente. Lo mismo para el número de libro, que también lo declaramos como llave foránea y la sacamos de la tabla de libros. Por último, el ID préstamo, que lo tenemos como tipo de dato entero e igual es autonumérico. Ahora tenemos que insertar los valores para cada una de las tablas. En este caso utilizamos 6 datos. En este caso vamos a respetar el orden jerárquico que tenemos en los datos, es decir, nombre, dirección, número telefónico, fecha de inscripción y número de cliente. En nuestro caso, primero partimos igual como el nombre del cliente, después la dirección, número de teléfono y la fecha de inscripción. En este caso no ponemos el número de cliente ya que lo vamos a poner por default, es decir, el programa lo va a declarar por sí solo. Para la tabla libros vamos a insertar los datos que ya nos proporcionaron anteriormente en las instrucciones del PIA. Y también para la tabla préstamos igual es lo mismo, vamos a respetar primero el orden jerárquico de las variables, es decir, fecha de préstamo, fecha de entrega, número de cliente, número de libro y después el ID del préstamo. Aquí solamente ponemos los primeros 4 valores, es decir, la fecha de préstamo, fecha de entrega, número de cliente y número de libro. Después tenemos que continuar con crear las consultas. En este caso vamos a utilizar procedimientos para poder realizarlas y asimismo primero tenemos que poner la sintaxis adecuada, es decir, nosotros creamos primero el procedimiento con la siguiente sintaxis: SP consulta número 1. Esta sintaxis la vamos a utilizar para todas, es decir, solamente vamos a cambiar el número de la consulta, pues vamos a realizar la consulta según nos pidan las indicaciones y por último la ejecutamos. Ya con esto tenemos creada la base de datos y ya la podemos conectar a nuestro programa en Visual Studio. Bueno, a mí me tocó explicar la parte de Visual Studio de cómo conseguimos linkear nuestra base de datos con nuestro formulario en C#. Bueno, lo primero que hicimos fue crear una interfaz sencilla con 2 botones, uno para conectar la base de datos y otro para desconectarnos de la misma, un Data Grid View
y 6 radio buttons que al seleccionarnos nos mostrarán las consultas de nuestra base de datos. Dándole doble clic al formulario podemos ver la parte del código. Aquí lo primero que hicimos fue agregar la librería System Data SQL Client, que nos va a permitir, entre otras cosas, usar los códigos de SQL. Es importante ya que sin esta librería no vamos a poder realizar la conexión a la base de datos. Después lo que hicimos fue crear una variable estática de conexión llamada ConnectionString. Esta variable contendrá nuestra cadena de conexión a SQL. Primero debemos especificar el servidor, el nombre de la base de datos y el tipo de seguridad. Después con la función SQL Connection vamos a crear un objeto llamado conexión, que dentro de sus parámetros vamos a poner la variable estática de conexión que creamos hace un momento. Con esto ya hemos creado nuestra conexión a la base de datos, ahora ya solo nos queda programar la interfaz. En el botón conectar escribimos connection.open para abrir la base de datos y le pedimos que nos muestre un message box para estar seguros que se abrió. Hicimos lo mismo con el botón de desconectar, solo que escribimos connection.close para cerrarla y un message box que nos indicara cuando se haya realizado la operación. Por último, programamos los radio buttons para que nos muestren las consultas de SQL. Primero creamos una variable que en nuestro caso llamamos query, la cual va a ser igual a la consulta que vamos a realizar. Vamos a usar un SQL command donde le solicitamos que ejecute la consulta que hemos creado y también abra la conexión con la base de datos. Usamos un SQL Data Adapter, el cual nos ayudará para acceder a los datos de la memoria y de la conexión. El Data Table lo usamos ya que es una representación de una tabla en memoria. Ahora con la variable que creamos en SQL Data Adapter, vamos a pedirle que con la información que tiene almacenada llene la tabla. Y por último vamos a usar el método DataSource del Data Grid View para obtener la tabla. Y eso sería todo. Ahora cada que presionemos el radio button nos mostrará la consulta de nuestra base de datos que hayamos especificado. Con los demás radio buttons es el mismo código, solo que cambiaríamos el tipo de consulta y eso sería todo. Como podemos observar en el video, dentro del Data Grid View se muestran nuestras consultas, lo que demuestra la conexión de la base de datos con nuestro formulario. Con esto damos por concluida nuestra explicación del funcionamiento de nuestro programa.